Antes de comenzar quiero mostrarles este video que nos mandó Ricardo donde nos enseña parte de su colección. Muchas gracias por compartir y si quieren mandarnos una foto o video pueden hacerlo a través de las redes sociales que se encuentran en la descripción. Y sin nada más que agregar, comencemos. ¿Qué tipo de cochinadas de orco estás haciendo ahora? Aunque si quieres puedo ayudarte a dormir. ¡Ya, cállate! ¡Yo puedo hacer lo que quiera! ¡Orco feo y asqueroso! Veo que te diviertes, cara de orco. Hola, bienvenidos a Nippon House. Hoy estaremos haciendo una reseña de la figura de la elfa manga version de la serie Isekai Oji-san. Esta figura fue fabricada por Kadokawa y clasificada bajo la línea Kadakole. Fue lanzada el 30 de octubre de 2023 y se vendió en dos presentaciones, la edición regular y el set especial de Kadokawa, que incluía dos pósters de tela tamaño B2 con las ilustraciones en las cuales se basa la figura, siendo exclusiva de algunas tiendas en línea. El escultor responsable de esta figura fue Masaki Yusuke, mientras que el encargado del color fue Toumeki. La figura conocida como manga version está basada en las ilustraciones realizadas por Hotondo Shindeiru, el creador de la serie. Es una figura a escala 1:7 con una altura de 25 centímetros, incluyendo la base. La versión regular tuvo un precio recomendado de 24.000 yenes, mientras que el set especial se vendió por 26.500 yenes. La pose de la figura nos presenta a la elfa de pie sosteniendo su espada con la mano derecha mientras levanta su mano izquierda. Aunque es una pose simple, se adapta perfectamente al personaje. Para la creación de la figura se solicitó al creador de la serie Hotondo Shindeiru que realizara un par de ilustraciones. La figura viene con una cara y una mano adicionales que permiten recrear las poses de las ilustraciones. Una de las poses presenta a la elfa con una expresión más seria y sin el anillo en su mano, mientras que la otra muestra a la elfa sonrojada intentando cubrirse con la mano y con el anillo que le regaló el tío en el dedo anular. Ahora pasemos a los detalles de la figura, empecemos por la cara. Dado que la elfa está mirando hacia la izquierda, el espacio en blanco del ojo derecho es más grande que el izquierdo. Sin embargo, las proporciones están bien equilibradas, transmitiendo la sensación de que la elfa nos está mirando. Los ojos verdes están muy bien pintados y la nariz y las orejas están bien esculpidas con gran detalle. Aunque la joya en su frente apenas es visible, está muy bien detallada sin ninguna falla destacable. En la cara seria la boca está cerrada, pero lo más destacado y casi inadvertido es el pequeño brillo rosa debajo de la boca. En la otra cara, la elfa tiene la boca abierta como si estuviera balbuceando, lo que permite apreciar mejor el excelente trabajo de pintura. Al principio pensé que los ojos eran iguales en ambas caras, pero al observar más detenidamente noté pequeñas diferencias en el pintado. Para concluir, destaco el rubor en la cara, uno de los aspectos que más me gustó. Como se puede apreciar, el pintado no es llamativo sino sutil, por lo que es necesario examinar la figura para notarlo. El cambio de caras es relativamente sencillo, solo debemos retirar la parte delantera del cabello y desmontar la cara. El cabello está esculpido de manera excelente, desde las trenzas hasta la scrunchie que amarra su cabello, no identifico ninguna falla, y el pintado es de alta calidad, con pequeños degradados que, en mi opinión, realzan la figura. Mi queja principal con la figura es que su cabeza parece demasiado grande en comparación con el cuerpo. Creo que se vería mejor si hubieran reducido un poco la escala de su cabeza, pero me interesa saber qué opinan ustedes. En contraste, pasemos a una de las mejores partes de la figura, las sombreras. Para empezar, admiro el trabajo de pintado. Los colores azul y metálico lucen geniales, pero lo que más me sorprendió fueron las runas en los bordes. En el interior de las sombreras podemos observar varias líneas que adornan todo, muy bien detalladas. También notamos el mecanismo circular que utiliza la armadura para mantener unidas las sombreras. Las sombreras se sujetan con ejes de articulación de bolita y dentro de la caja encontramos dos pares ligeramente diferentes. Son de un color azul transparente y dado que la armadura del elfa es un artefacto antiguo que aparece y desaparece a voluntad y las sombreras flotan mágicamente, considero acertado el color elegido para las uniones. Pasemos a los cinturones de las mangas que sujetan la armadura. Como se puede observar, no hay transferencia de color entre las partes. Además, el esculpido crea la sensación de que están ajustados al brazo de la elfa, ya que la manga presenta pequeños dobleces cerca de los cinturones. La parte de la armadura del brazo también está bien trabajada y cuenta con los mismos detalles que las sombreras. Ambas manos izquierdas están muy bien esculpidas, los dedos tienen las proporciones correctas y las uñas están pintadas con un acabado
acabado brillante. La mano con la palma abierta tiene el anillo cósmico, y aunque no se alcanza a ver la gema incrustada en el anillo, la calidad de la pintura es impecable. Los patrones que adornan la ropa del elfa están bien definidos, siendo los más fáciles de notar los de la parte del pecho, pero al avanzar hacia el final de las mangas podemos observar algunos patrones más sutiles. El trabajo de pintado en la armadura del torso está muy bien hecho, y como pueden ver también tenemos adornado el contorno. La armadura cubre toda la espalda de la elfa y se extiende hasta el cuello. La parte café del vestido también está bien hecha. Como se puede observar, la parte inferior está levantada, como si una onda expansiva o el viento estuviera alzando el vestido, lo cual añade dinamismo a la pose. El vestido está adornado con líneas que son reminiscencias de tallos de flores y 3 óvalos que van por encima de las líneas en ciertas secciones. Si los tocamos nos daremos cuenta de que no solo están pintados, sino que también tienen relieve. Por la parte de adentro el vestido está pintado de un color que describiría como gris azulado, pero es una pintura brillante, por lo que si lo iluminamos con una lámpara la pintura brillará. Pasemos a la espada y comencemos por el pomo, que está bien esculpido. Como curiosidad, al presionar el pomo la elfa puede liberar el poder de la espada mágica y cuando lo hace la guarda se extiende. La empuñadura también está muy bien hecha y adornada con líneas que están por toda la pieza. Ahora pasemos a la guarda, la cual tiene muchos detalles que me gustaron bastante, aunque si la memoria no me falla, los 8 círculos que tiene la empuñadura deberían tener un color diferente, pero en la figura son del mismo color que la empuñadura. La hoja de la espada está bien hecha y pintada y no tengo mucho más que agregar. La armadura le otorga energía a la espada, por lo que la elfa puede crear una hoja de energía. Para representar esto incluyeron una pieza de plástico azul transparente que podemos quitar si queremos dejar solo la espada regular. El pantalón tiene aplicada una pintura brillante, por lo que si lo observamos con luz veremos el brillo que tiene. Las rodillas se ven bien y en esta parte la pintura es un poco más oscura, lo cual me gustó bastante. Los botines fueron recreados muy fielmente, desde el dobladillo hasta los patrones que tiene el calzado. Todo fue recreado de manera perfecta. Como se puede ver, la parte de atrás del zapato es de color negro que abarca un trozo de la parte delantera. La base es un diorama que representa una montaña. En la parte delantera tiene una superficie más plana pero con pequeñas grietas, mientras que en la parte de atrás hay pequeñas rocas. Me encantó mucho la base, ya que aparte de que no es el típico círculo u óvalo, no resulta para nada estorbosa. Me he topado con figuras cuyas bases son demasiado grandes, pero como pueden ver, ese no es el caso con esta figura. La elfa se asegura a la base con 3 pernos y si la fijamos bien no tendremos ningún problema en caso de querer mover la figura, ya que se adhiere bien y tiene buena estabilidad. Al momento de la grabación de esta reseña tenemos 4 figuras, 5 si contamos un Garage Kit escala 1:48 de la elfa. Creo que cada una nos ofrece algo diferente. Primero tenemos la figura de premio de Sega que recrea la portada del volumen 1 del manga. En segundo lugar tenemos la figura que sacó Furyu que nos presenta a la elfa usando un vestido. La tercera es el Nendoroid fabricado por Goodsmell Art y la cuarta es esta figura que nos presenta a la elfa con su armadura. Yo sí recomiendo mucho esta figura para todos los fans de Isekai Oji-san o de la elfa, sobre todo porque esta es la única figura a escala que nos presenta a la elfa con su look característico. El pintado es muy bueno y tiene una buena variedad de accesorios y creo que es una mejor opción que su contraparte fabricada por Furyu. En cuanto a disponibilidad, al momento de grabación de este video aún es una figura que se puede conseguir. El dilema con esta pieza es que, al provenir de una serie relativamente reciente y dirigida a un público de nicho, ya que muchas de sus bromas y gags hacen referencia a juegos de Sega de los 80 y 90, no tuvo una distribución tan extensa. Por lo que si les interesa deberán buscar un poco, pero no les será difícil encontrarla. Para terminar esta reseña tenemos la caja. En la parte del frente tenemos una foto de la figura al lado del nombre del personaje, la escala de la figura y el logo de Kadokawa. En el centro hay una ventana que nos permite ver la figura y en la parte de arriba el logo de la serie y de la línea. De este lado tenemos más fotos de la figura. En la parte de atrás tenemos algunos highlights de la figura, el sticker de Kadokawa en la parte inferior y la información que viene en la mayoría de las figuras, como la edad recomendada o la página del fabricante. Por último, en este lado tenemos una ventana adornada con los mismos detalles que tiene la elfa en su vestido y en la parte inferior más fotos de la figura. Y eso sería todo en esta ocasión, muchas gracias por ver, si les gustó el video denle like y suscríbanse que eso nos ayuda bastante. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal Yurian, Chris y Luis por su apoyo. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video, hasta luego.